Quiero que por favor vaya conmigo a la palabra de Dios. Primera carta del apóstol Pedro. Y pueda ser paciente usted en medida de que desarrollemos este sermón. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13 hasta el versículo 25. ¿Lo tenemos? Leo la palabra de Dios que dice de la siguiente forma: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Bondadoso Dios, rogamos tu misericordia nuevamente, esta vez, Señor, para disertar en tu palabra. Rogamos, Señor, que tu gracia pueda ser suficiente para cubrir las imperfecciones del predicador y que puedas utilizarlo como un instrumento de dirección y guía a tu pueblo, Señor. Queremos, Dios, que nos puedas hablar y que a través de tu palabra, Señor, nuestros pasos sean direccionados. Ayúdanos en este propósito, Señor. A ti sea la gloria, Dios, en este tiempo y por todos los tiempos, Señor, que estemos reunidos. Amén. ¿Cómo vivir? Ese es el título en el que estaremos desarrollando la enseñanza en esta mañana. ¿Cómo vivir? Yo sé que cuando nosotros hemos venido a los pies del Señor, una de las preguntas latentes en medio de ese viacrucis, que no entendemos qué es lo que va a pasar, es: bueno, ¿y ahora qué es lo que yo debo hacer? ¿Cómo me debo conducir? ¿Cuál es la forma en la que yo tengo que caminar? Pues yo creo que el Señor, en medio de su palabra, siempre ha dado dirección a su pueblo. Lo ha hecho con el pueblo de Israel en la antigüedad y lo ha hecho también con el pueblo del nuevo pacto. Y es por eso que en la Escritura nosotros encontramos claras indicaciones que deben conformar, ¿verdad?, la manera piadosa en la que el creyente debe dirigirse. La porción que nosotros acabamos de leer forma parte de la primera carta del apóstol Pedro, la carta que él escribe de manera particular, no a una iglesia, sino a un grupo de creyentes judíos y gentiles que se encontraban
esparcidos en Asia Menor, lo que hoy se conoce como Turquía. Usted puede leer desde el capítulo 1, en la primera carta de Pedro, y se dará cuenta que Pedro relaciona el nombre en particular en el que se encontraban situados estos hermanos. Él dice que está hablándole a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Y esto es lo que se conoce actualmente como, ya lo dije, Turquía. Estos creyentes remitentes de la carta estaban experimentando dificultades de manera particular. Se encontraban perseguidos, se encontraban siendo sometidos a hostilidad, a un trato cruel por parte de los dirigentes. Se encontraban siendo perseguidos por causa de la fe que ellos habían tenido en Cristo, de ese compromiso con el Señor. Así que ellos estaban siendo perseguidos y para salvar su vida o para ponerse a salvo, les tocó huir de su tierra, de su ciudad natal. Así que Pedro les escribe a estos hermanos en medio de esta situación con el propósito de afirmar su fe en medio del sufrimiento. No estaban experimentando otra cosa sino sufrimiento. Y él está entonces a través de este escrito procurando consolarles. Pero Pedro no está utilizando otra herramienta para consuelo del corazón de estos hermanos que no sea el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro les escribe para consolarlos y les muestra la esperanza eterna que poseen las verdades del evangelio. Es por eso que no vemos a un Pedro entregando instrucciones para liberar en medio del sufrimiento los niveles de estrés. Eso no es lo que encontramos en la carta de Pedro. No encontramos a un Pedro entregando instrucciones de cómo es que ellos pueden manejarse en medio de la tensión. No, lo que sí vemos es a un Pedro procurando consolar el corazón de estos hermanos sufrientes, haciéndoles saber el alto privilegio que ellos han alcanzado por causa de su fe en el Evangelio de Cristo. Él está consolándolos a través de recordarles el Evangelio de nuestro Señor y la salvación de sus almas. Así que lo que podemos ver en estos primeros versículos de la carta del apóstol Pedro es que él provee consuelo a estos hermanos expatriados, recordándoles su identidad. Usted puede ubicarse en el capítulo 1, en el versículo 2, y encontrará que luego de Pedro dar la descripción acerca de quién está hablando a los expatriados del Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia, le dice en el versículo 2, elegidos por Dios. Ellos tenían un nombre y es que eran expatriados, pero sobre ese nombre que poseían por causa de su situación actual estaba el nombre que Dios le había asignado. Y era el de elegidos por Dios. Ellos eran elegidos por el Señor en medio del sufrimiento y Pedro está tratando de que ellos recuerden esa lección. Pedro está tratando de que ellos se identifiquen como el Señor les ha llamado, como elegidos. Él está recordando entonces su identidad. Y luego de recordarles su identidad, mire el versículo 3 que Pedro les llama a alabar a Dios por causa de esa identidad. Y dice Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué hizo? Nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que Pedro le recuerda su identidad y su identidad les lleva a alabar a Dios por causa de la gracia y misericordia que ellos habían recibido. Pero también Pedro les llama a confiar en la esperanza que ese Dios le había prometido, versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos hermanos sufriendo, expatriados, pero que han sido elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, y esto debe ser un sentido o un significado de adoración para ellos, pero también estos hermanos cuentan con una herencia que es incorruptible,
incontaminada e inmarcesible y que está reservada para ellos en los cielos. Entonces este es el contexto en el que se encuentran estos hermanos. Este es el contexto en el que están estos hermanos. Ahora, todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hemos renacido, al igual que estos hermanos expatriados, para una esperanza viva. Todos aquellos, todos los que estamos aquí sentados, hemos puesto la fe en nuestro Señor, tenemos una esperanza viva por causa de creer en las verdades del Evangelio de nuestro Señor. Sin embargo, esta esperanza que tiene que ver con las bendiciones eternas que Pedro describe como incorruptible, incontaminada e inmarcesible, en otras palabras, que no se pueden dañar, que no se pueden contaminar y que mucho menos pueden cambiar ni la prueba, ni ninguna otra circunstancia, estas bendiciones o de estas bendiciones nos pueden separar, es la que estos hermanos estaban disfrutando y es la que disfrutamos todos nosotros. Pero estas bendiciones, mis hermanos, de la salvación que nos ha otorgado el Señor, tienen una implicación. Estas bendiciones que disfrutamos por causa de nuestra fe, tienen una implicación. ¿Y cuáles son esas implicaciones? Esas implicaciones son las que vemos señaladas por Pedro en la porción que nosotros acabamos de leer hace un momento. Vamos a recordarlas. Versículo 13 al versículo 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Estas serían las implicaciones de aquella salvación que ahora nosotros, o sobre nosotros, se ha efectuado. Así que una vez más queda claro que no es suficiente, escúchese bien, no es suficiente que tengamos un entendimiento adecuado de las doctrinas bíblicas. No es suficiente. Ese entendimiento debe ir acompañado con una vida que sea consecuente con aquella comprensión. De lo contrario, no será más sino una mera profesión. ¿Cómo se supone que debemos vivir a la luz de la herencia que el Señor tiene reservada para nosotros en los cielos? ¿Cómo se supone que debemos vivir con tal de que nuestra fe en nuestro Señor no sea una mera profesión? ¿Cómo debemos vivir? El texto responde a esta pregunta diciendo que debemos vivir como santos. Como santos. No como aquel presidente del pasado, sino como un verdadero santo. Como santo. Ese es el tema que Pedro propone en esta nueva sesión y que nosotros nos vamos a disponer a desarrollar. Por eso es que si usted se fija bien en el versículo 13, Pedro inicia con una cláusula conectiva. Es decir, él está introduciendo una idea, pero sin descuidar la idea anterior. Y él dice, por tanto, y cada vez que nosotros vemos en la Escritura un por tanto, debemos irnos a la idea anterior. Es un conector. No nos está separando con lo que ya se dijo. Y Pedro dice, ya ustedes comprenden la salvación, ¿verdad? Ya saben que Dios les ha dado esta hermosa gracia. Ya saben de las promesas que Él les ha confiado. Por tanto que vivan coherentemente con aquellas promesas. Vivan consecuentemente con aquellas realidades espirituales que ustedes poseen. Es decir, todo lo que hemos dicho acerca de la obra de gracia que el Señor ha hecho a nuestro favor y de la esperanza que poseemos, entonces debemos vivir como viven los santos. Pastor, ¿cómo viven los santos? ¿Cómo viven los santos? Bueno, yo quiero darles 5 descripciones acerca de la vida de los santos y espero que el tiempo y el calor me ayuden. En primer lugar, los santos viven esperando en la gracia de Dios, versículo 13. En segundo lugar, los santos viven modelando la gracia de Dios, versículo 14 y 15. En tercer lugar,
los santos viven sobrecogidos por el temor de Dios. Versículo 17. En cuarto lugar, los santos viven expresando gratitud por la obra de redención de Dios. Versículo 18 al 21. Y en último lugar, los santos viven manifestando el amor de Dios. Versículo 22 al 25. Ese es todo el bosquejo, es muy sencillo y fácil de recordar. Esperando la gracia de Dios, modelando la gracia de Dios, sobrecogidos por temor de Dios, expresando gratitud por la obra de redención de Dios y manifestando el amor de Dios. Veamos entonces el primero de nuestros encabezados. ¿Cómo viven los santos? Ya dijimos, esperando en la gracia de Dios. Ustedes saben todo el contexto, ya saben muy bien lo que estaban padeciendo estos hermanos, persecución. Y Pedro no viene a mostrarle a estos hermanos las últimas técnicas de autoayuda. Pedro no viene a recomendar a estos hermanos un psicólogo o un psiquiatra. No viene a recomendarle a alguien que les pueda tratar neuronalmente por causa de la aflicción. No. Tampoco le da pastillas o le automedica pastillas, ¿verdad?, para la depresión o disminuir los niveles de estrés. Tampoco los manda a vivir en un cerro y apartarse del mundo, o simplemente a ignorar los problemas. Yo no sé si alguien le ha dicho en medio de los problemas, tú tienes problemas porque piensas mucho en los problemas. Como una idea para salir, ¿verdad?, de todo aquello que generan los problemas en medio de nuestras vidas, tensiones. Pedro no les está recomendando esto. Pedro no les está animando a apartarse del mundo, a dejar sus trabajos o a dejar sus problemas. Más bien, Pedro les llama a poner sus ojos en la maravillosa gracia que vendrá cuando Cristo regrese. Pedro les llama a poner sus ojos en la gracia que os traerá Jesucristo cuando sea manifestado. Lean el versículo 13 en la parte final y se dará cuenta. Así que mientras ellos esperan que esa gracia se manifieste, ellos deberían recordar lo que ya Dios había hecho por ellos. Pero les llama a esperar, pero no a esperar de manera pasiva, sino de manera activa. Ahora bien, aunque nuestra traducción en español posee 3 imperativos, en los versículos 13 los podemos leer. Ceñid los lomos, sed sobrios y esperad por completo. En el original griego, el único imperativo es el tercero. Esperad por completo en la gracia que se os traerá. Los otros 2 verbos funcionan en esta oración o en este versículo cualificando el mandato. ¿Cuál es el mandato? Esperad por completo en la gracia de Dios. La intención de Pedro con este llamado, con este mandato, es preparar a su audiencia para enfrentar el sufrimiento de una manera correcta, con la esperanza correcta y con la actitud correcta. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento? Bueno, Pedro les está llamando a hacerlo de una manera correcta. Mis hermanos, ¿qué pasa cuando usted tiene un plan de vacaciones? Aquellos que son padres están en este lugar y usted les cuenta a sus niños lo que tiene planeado hacer. Por lo menos se acerca una fecha especial y usted la quiere celebrar, y entonces les dice a sus niños que van a ir, no sé, a la playa. ¿Qué pasa con sus niños? Se emocionan. ¿Y qué más hacen ellos? Quieren que llegue el día, y entonces ¿qué pasa? Que se desesperan al punto que no lo dejan tranquilo. En el día se levantan diciendo, papi, ¿cuántos días faltan? ¿3 días? ¿4 días? Papi, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cuántos días vamos a durar? Y ahora que estemos allá, ¿cuándo nos vamos a regresar? Nos podemos quedar otra semana más. Los niños comienzan a desesperarse, ¿verdad? Porque están emocionados con el plan. Ahora, para infortunio de nuestros niños, ese plan puede variar. Ese plan se puede interrumpir. Porque de repente no nos dieron la posibilidad en nuestras empresas de que pudiéramos ir a vacacionar. Nos cancelaron la oportunidad de salir de vacaciones. Y el plan entonces se frustra. Pero no pasa lo mismo con Dios. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios es soberano, es autónomo. Él no necesita permiso ni autorización. ¿Y esto por qué lo digo?
Porque cuando Pedro está señalando que nosotros debemos esperar, nosotros también debemos confiar. Y lo que Pedro está señalando en lo que debemos esperar es el objeto de nuestra esperanza y es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el regreso de nuestro Señor Jesucristo a nosotros como cristianos nos debería emocionar. Y nos debería emocionar al punto que ha emocionado a nuestros hijos cuando les mostramos el plan de vacaciones. No debemos desesperar, lo debemos anhelar. Pero no es lo que pasa en realidad. Todos sabemos que Cristo regresará, pero eso no está condicionando nuestra vida actual. Eso no está promoviendo el antídoto antidepresivo. Parece que todo lo que nosotros tenemos se encuentra aquí y ahora, y no miramos hacia la eternidad. Pues Pedro quiere que estos hermanos levanten su vista y miren la eternidad y contemplen la venida de nuestro Señor. Y que esperen confiadamente en esa idea, ¿verdad? En ese concepto que Él ahora quiere que los hermanos puedan interiorizar, que puedan apreciar y que los pueda llevar a emocionarse. Este es el objeto de nuestra esperanza, dice Pedro. Nuestra esperanza futura reposa en un evento escatológico, la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Los cristianos disfrutan de gracia aquí y ahora, disfrutamos de gracia. Todas las bendiciones espirituales y materiales que recibimos de la mano de Dios no son sino un regalo de su gracia, favores inmerecidos que Dios nos otorga en virtud de la obra de Cristo y la relación que nosotros tenemos con Él. Estos son favores, son gracias que se nos entregan. Pero la enseñanza implícita de nuestro texto es que las bendiciones que disfrutamos en el presente no pueden ser comparadas con las que disfrutaremos en el futuro. Ya somos beneficiarios de la gracia de Dios, pero Pedro nos exhorta a esperar en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Disfrutamos gracia, pero el día que Cristo regrese, disfrutaremos de una gracia mayor. Amén. Pastor, pero yo no sé si voy a estar aquí cuando eso ocurra. Yo no sé si esté muerto cuando Cristo quiera regresar. Después de todo esto se ha enseñado de mucho tiempo atrás. ¿En qué sentido es esa promesa una esperanza para mí? Mi hermano, la segunda venida de Cristo será un evento glorioso para todos los hijos de Dios, ya que estén vivos o que hayan partido a su presencia, ellos podrán disfrutar de la gracia que Él os traerá. Esa es la enseñanza de Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18, donde nos habla de que los que estén muertos en Cristo resucitarán primero. Todos aquellos disfrutaremos de la gracia que Cristo traerá cuando sea manifestado. Pero nuevamente, mis hermanos, esta espera no es sinónimo de negligencia, no es sinónimo de descanso, es una espera activa. Es una espera activa, es una espera que debe realizarse anhelando ese día glorioso, buscando estar preparados. La pregunta es, ¿cómo debemos o cómo podemos aprender a poner nuestros ojos en esa hermosa gracia que os vendrá cuando Cristo sea manifestado? Pedro da un par de instrucciones que cualifican ese mandato a esperar. Y lo primero que Pedro señala es que debemos estar preparando nuestro entendimiento para la acción. Pedro señala es que debemos esperar preparando nuestro entendimiento para la acción, y por eso dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Mientras esperamos por la venida de nuestro Señor, debemos esforzarnos por quitar de nuestra mente todo obstáculo, todo estorbo que no nos permita considerar la voluntad de Dios como una manera apropiada para vivir. Esto es lo que debemos estar haciendo de manera activa, esperando en la gracia de Dios. La metáfora utilizada por Pedro para atender a esta instrucción
tiene que ver con la vestidura y el esfuerzo físico. Pedro está refiriéndose a la acción que tenían los militantes de aquella época. Ceñir los lomos era la forma en que los hombres en los tiempos bíblicos se preparaban para estar más ágiles en sus acciones. Ellos usaban túnicas largas, y esas túnicas largas producían dificultad para correr o caminar rápido o ir incluso a la guerra. Por lo tanto, si ellos querían realizar un tipo de actividad física, ellos debían ceñir sus lomos, es decir, levantar sus vestidos, hacer una especie de pañal y amarrarlo fuertemente a su cintura con un cinturón. Esto con tal de liberar sus lomos, es decir, sus piernas, para generar agilidad. Así que lo que Pedro está tratando de enseñarle a estos hermanos sufrientes es que ellos deben preparar su mente quitando de ella toda cosa vana. Pedro deseaba que estos hermanos mantuvieran su esperanza puesta en las promesas del Señor, aún en medio del sufrimiento que experimentaban. Pero mientras aguardaban por el regreso de su Señor, ellos debían entonces estar ciñendo los lomos de su entendimiento. Ceñir los lomos de vuestro entendimiento es entonces estar preparado para actuar, quitar los obstáculos, quitar las cosas que nos llenan nuestra mente, tus pensamientos de cosas vanas. Eso es lo que tienes que quitar. Ahora, ¿cómo ciñes tus lomos? ¿Cómo preparas tus pensamientos para la acción? Bueno, tú no preparas tus pensamientos para la acción viendo Facebook, viendo Instagram, viendo Netflix o cualquier otra cosa vana que nos entretiene, sí, pero no preparan tu mente para esperar en la gracia de Dios. Tú preparas tu mente esperando en la gracia de Dios cuando visitas constantemente su palabra. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Es solo a través de la palabra del Señor que podemos preparar nuestra mente para la venida y estar preparado para la venida de nuestro Dios. Es solo así que preparamos nuestra mente y nuestra mente podrá ser renovada. Solo así podré actuar con sabiduría necesaria para enfrentar las circunstancias que son realmente terribles. Solo a través de su palabra es que yo puedo vivir con una esperanza adecuada. Pero lo segundo que Pedro menciona es que debemos esperar con sobriedad. Con sobriedad. Como consecuencia de preparar mi mente, podré estar actuando con sobriedad o sobriamente. Ser sobrio no es otra cosa que tener dominio propio. Y la mejor forma de entender este llamado es pensando en la antítesis. La antítesis de ser sobrio es la ebriedad. Y por ebriedad vemos a alguien que ha perdido la noción de la realidad. Pedro no habla de sobriedad física, sino espiritual, es decir, de alguien que está intoxicado con la basura de este mundo, que ha perdido la noción del mundo venidero. Alguien que cree que toda su vida consiste en lo que aquí en esta tierra puede experimentar. Frases célebres se han levantado de este pensamiento, diciendo al final, esto es lo único que tú vas a disfrutar. Disfruta, porque esto es lo único que tú te vas a llevar. Son frases célebres que podemos escuchar con mucha cotidianidad. Pero esto no es cierto, mi amado hermano. Esto no es un pensamiento sobrio. Es un pensamiento necio que no está considerando la eternidad. No está considerando lo que vendrá.
El hombre que malgasta su tiempo llenando de cosas vanas, cosas que incluso pudieran ser enriquecedoras intelectualmente, pero que no aportan a la eternidad, no está actuando con sobriedad. Está actuando en ebriedad. No tiene noción real. No tiene una noción correcta de lo que enfrentará. El hombre sobrio es precisamente quien ha ceñido los lomos de su entendimiento conforme a la palabra de Dios y ahora actúa con dominio propio. Así que estos hermanos entonces deben esperar en la gracia de Dios, pero no es lo único que Pedro les dice que viven los santos. Los santos viven esperando en la gracia de Dios, pero los santos también viven, dice Pedro, modelando la gracia de Dios. Modelando la gracia de Dios. Lea conmigo el versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Algunos enunciados bíblicos suelen ser complejos a la hora de explicarlos, pero hay otros que se predican por sí solos. Y este que nosotros acabamos de leer es uno de ellos. Yo no tengo mucho que explicar porque el llamado de Pedro es claro, sé santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Este está llamando a modelar la gracia que ha recibido. Te está llamando a que actúes en conformidad a lo que ya se te ha entregado. Yo estoy seguro que este texto que acabamos de leer tiene la particularidad de ser sencillo en lo que quiere expresarnos. Pedro quiere poner en nuestra mente y en mente de los receptores la necesidad que tienen por atender con todas las áreas de su vida ese llamado que el Señor ha hecho. Sé santo porque yo también soy santo. ¿Y dónde debo ser santo? Dice Pedro, en toda vuestra manera de vivir. Ahora bien, para alcanzar este llamado, en la interpretación que Pedro da al texto, nosotros podemos observar que Pedro hace un contraste y de forma negativa él nos dice que como hijos obedientes no debemos, escúchese bien, no debemos conformarnos ¿a qué? A los deseos que antes tenías. No te conformes a los deseos que antes tenías. Si tú quieres modelar la gracia de Dios, tú no tienes que conformarte a los deseos que antes tenías. Cada uno de ustedes saben cuáles eran los deseos particulares con los que luchaba antes de que el Señor lo rescatara. Y Pedro te está diciendo que no te amoldes a esos deseos. No los traigas a tu vida actual porque tú tienes que vivir como un santo. Estás llamado a vivir en correspondencia a ese llamado de santidad. No nos amoldemos al mundo. Deja tu vida pasada. Ahora, de manera positiva, Pedro dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, de manera negativa, no te amoldes a los deseos que antes tenías, abandónalos. De manera positiva, ama y abraza la santidad. De manera positiva, Pedro está diciendo que así como se debe odiar de todo corazón el pecado y todos los deseos pecaminosos que teníamos, con mayor intensidad se debe abrazar la santidad. Este es el llamado que viene a concluir esta porción de la carta. Ellos están llamados a esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo se manifieste, pero mientras tanto ellos deben modelar su vida a través de la santidad. Deben modelar la gracia de Dios a través de la santidad. ¿Y cuál es la razón para hacer esto? La razón es porque nosotros hemos sido apartados, consagrados por Dios. Eso es lo que significa ser santo. Ser santo significa ser apartado, ser separado. Y nosotros, cada uno de los creyentes, hemos sido separados por Dios, apartados para Dios.
Así que debemos entonces vivir en coherencia con ese llamado. Pero si faltara alguna razón, Pedro es contundente en el versículo 16 en decirle, sé santo simplemente ¿por qué? Porque tu Padre es santo. Tu Padre es santo. Si tú realmente eres hijo de tu Padre, entonces tú te conformarás en la santidad. Tú expresarás santidad. Nosotros, los que tenemos hijos, si algo deseamos de nuestros hijos, es que nos puedan imitar. Que no nos imiten en todo. Porque nosotros sabemos que tenemos cosas que no quisiéramos ver reflejadas en ellos, ¿verdad? Ojalá esto no lo saques de mí. Que lo saque de su mamá. Pero hay otras cosas que sí quisiéramos ver en ellos. Quisiéramos ver un reflejo de las buenas cosas que poseemos. Bueno, Dios no nos dice lo contrario en este texto. Si somos hijos de Dios, debemos reflejar el carácter de Dios. Y Dios es santo. Dios es santo. Entonces sus hijos no deben expresar otra cosa sino santidad. Santidad. Sin santidad, dice la Escritura, que es imposible agradar a Dios. Dice la Escritura también en la carta de Pedro, que además de vivir esperando en la gracia de Dios, modelando la gracia de Dios, debemos vivir sobrecogidos de temor por Dios. Sobrecogidos por temor de Dios. De temor por Dios. Versículo 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si habían unas personas que tenían o enfrentaban las circunstancias propicias y adecuadas para justificar su rebeldía, eran estas. Estaban sufriendo. Estaban viviendo un trato hostil de parte de sus superiores. Estaban separados de su ciudad natal. Estaban esparcidos. Estaban viviendo como extranjeros, como peregrinos en otra nación. Y en medio de esa nación, Pedro les está llamando a que esperen en la gracia de Dios, a que modelen la gracia de Dios. Pero ¿cómo vamos a modelar la gracia de Dios cuando estamos recibiendo un trato hostil de parte de los demás? ¿Cómo vamos a modelar la santidad si lo que estamos recibiendo son groserías, maltrato, rechazo? ¿Cómo modelamos la gracia de Dios en medio de estas circunstancias? ¿No es acaso en medio de estas circunstancias que nosotros justificamos nuestras faltas? ¿No es acaso en medio de estas circunstancias que nosotros nos consolamos cuando fallamos diciendo, es que él tuvo la culpa, fue él? Yo no quería pegarle, pero me comenzó a insultar. Yo no quería decirte lo que te dije, pero es que tú me ofendiste primero. Y esto parece ser unas palabras de disculpas que nos decimos a nosotros mismos con tal de aliviar la culpa que sentimos delante de Dios. Ahora bien, estos hermanos expatriados, al igual que nosotros, debemos entender algo. Que si bien es cierto, somos hijos de un Padre que es santo, que es misericordioso, que es amoroso, que es bondadoso, también este Padre santo, amoroso, misericordioso y bondadoso es un Dios justo. Es un Dios justo, que no dejará al culpable como inocente, que es lento para la ira, pero también se aira. Y por lo tanto, todos aquellos que violenten su voluntad serán castigados, disciplinados y quebrantados. Es por eso que Pedro en este texto dice, y si invocáis, ¿por qué? Por Padre, léalo bien, si invocáis, ¿por qué? Por Padre, dice aquí, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿qué debe hacer? Debes conducirte en temor todo el tiempo. Debes conducirte en temor. En otras palabras, si Dios es tu Padre, entonces también teme, porque ese Dios que es tu Padre en el mañana será tu juez.
Teme, hermano, porque ese Dios que es tu Padre será tu juez. Él es el juez justo del universo que juzga todas las obras de los hombres. Así que vivan entonces con temor reverente todo el tiempo de su vida. Esto es lo que Pedro le dice. Vivan con temor reverente todo el tiempo de su vida. Entonces los santos viven esperando la gracia de Dios, los santos viven modelando la gracia de Dios, pero además los santos viven con temor de Dios. Viven con temor, ¿verdad? Por Dios, sobrecogidos por temor o de temor por Dios. Ahora, ¿por qué es que debemos vivir sobrecogidos de temor por Dios? Hermano, porque un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Los incrédulos serán enviados al lago de fuego e incluso los muertos serán resucitados para luego ser enjuiciados y enviados al sufrimiento eterno. Pero los creyentes, ¿qué pasará con ellos? Ellos resucitarán, irán a la gloria eterna. Sus lágrimas serán enjugadas, pero antes de todos, o ante todo esto, nosotros debemos tener algo claro, y es que todos compareceremos ante el tribunal de Dios, y en ese tribunal cada pensamiento, cada mala palabra, cada sentimiento, cada deseo, cada acto será expuesto delante del Rey justo y Salvador. Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 10, pueden dar fe de esto que acabo de mencionar. Ahora, no proponemos un llamado a vivir con miedo ante un Dios que es desquiciado, sediento de sangre, de castigo y lleno de odio. No es eso lo que estamos proponiendo. Esta es la clase de temor que lleva a la persona a vivir por obras con el fin de no ser castigado. Es un temor al castigo eterno. No estamos proponiendo esa idea de evangelismo. Yo no sé si muchos de ustedes fueron evangelizados de esa manera, como que arrepiéntete pues te vas para el infierno. Si hoy tú no repites conmigo, mañana mismo estás en el infierno. Y las personas entonces vivían atemorizadas. No estamos proponiendo esa idea, mis hermanos. No estamos proponiendo la idea de vivir atemorizados por un Dios desquiciado. No es ese nuestro Dios. Más bien lo que estamos tratando de que usted pueda tener y abrazar es la idea que Pedro menciona en esta carta. La clase de temor que lleva a una persona a vivir tal cual como Pedro llama, con temor reverente todo el tiempo, es la idea de que esa persona antes ha concebido la gracia que ya ha recibido y no teme a Dios con tal de no ser castigado, sino con tal de no decepcionarlo. Él no teme a Dios con tal de no recibir castigo. No teme por el castigo. El temor del cual Pedro llama a conducirnos es el que tiene un hijo por su padre, el cual, sabiendo que este padre es su autoridad, él desea honrarlo, no por temor al castigo que pueda recibir, sino por el amor que ya ha recibido. Es por el amor que ya hemos recibido que entonces debemos vivir sobrecogidos de temor. En cuarto lugar, ¿cómo viven los santos? Los santos viven expresando gratitud por la obra de redención de Dios. Expresando gratitud por la obra de redención de Dios. Ya Pedro nos dijo que los santos deben vivir con temor al saber que Dios es su Padre, pero que también será su juez y ante Él todas nuestras obras serán expuestas. Y esto va de la mano con lo que ahora Pedro va a mencionar. La invitación de que vean bien de dónde fueron rescatados, que recuerden que ya no son hijos de perdición y que aprecien y agradezcan a Dios por el incalculable e infinito elevado valor de su salvación. Eso es lo que Pedro está llamando a estos hermanos, que recuerden muy bien que ellos fueron rescatados, que fueron rescatados. Por lo tanto, estos hermanos debían vivir durante todo el tiempo de su peregrinación
con temor reverente al Señor, pero también agradecidos con Dios, recordando la obra de redención. Debían recordarlo. Miren lo que dice el versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor. ¿De quién? De vosotros. Amor de vosotros. Mi hermano, el Señor nos rescató cuando vivíamos conformes a las pasiones de nuestra carne. Cuando estábamos en oscuridad y satisfacíamos los deseos de forma rebelde y desafiante ante el Señor. Cuando nuestra justificación estaba en nuestras obras morales, en nuestra religiosidad. Cuando vivíamos en la vana manera que nos habían enseñado nuestros padres y la sociedad. Allí era donde estaba nuestra justificación. Pero quiero que pienses por un momento de dónde te sacó el Señor. ¿Qué era lo que tú estabas haciendo cuando el Señor te encontró? ¿Qué era lo que tú hacías cuando Él te rescató? De todo eso que tú has pensado, es que Dios te rescató. De toda esa inmundicia. Hermano, estabas esclavizado al pecado, estabas totalmente perdido, viviendo para esos deseos. Una vida vana y vacía, pero Dios te rescató. Él pagó por tu salvación. Piensa por un momento esto, mi hermano. Él pagó el precio de tu redención. Él lo pagó. El rescate de nuestras almas no fue gratis. Dice Pedro, no como oro o plata, siendo metales preciosos. Pedro dice que nuestra redención tuvo un costo mayor. El costo de nuestra redención fue la sangre del inocente Hijo de Dios, que fue derramada por nuestros pecados. Por ti y por mí se derramó la sangre del Cordero de Dios. ¿Por qué se derramó la sangre del Cordero de Dios? Pedro te dice también que no fue por otra cosa, sino por amor. Dios te amó y por eso envió a su Hijo a derramar su sangre para pagar el precio de tu redención, de tu esclavitud. Así que no podemos hacer otra cosa que vivir en gratitud por la redención de Dios. El precio no es comparable por nada o a nada de este mundo. No es comparable, mi hermano. Nuestro pecado ha sido tan alto que nada lo podría pagar. Nada lo podía saldar. Sin embargo, Cristo Jesús, el Cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, el unigénito Hijo de Dios, puso su vida por la nuestra. Y este fue aceptado por Dios. Así que hoy podemos gozarnos y vivir sobrecogidos por temor a la hora de deshonrar este sacrificio. Hermano, por favor, medita en esto. Tu vida, por muy insignificante que sea, por la escasez que estés atravesando, por las luchas que te envuelvan y las circunstancias que estén haciéndote retroceder, por favor piensa que el Trino Dios tenía tu vida destinada para salvación. Tú no fuiste el resultado del azar. Tú fuiste el plan elaborado por Dios desde la eternidad. Fíjense que Pedro en el versículo 20 es intencional diciéndote que esto fue destinado desde antes de la fundación del mundo. No fue suerte. No fue un golpe de suerte que tú estés en este lugar. Eres parte del plan de Dios. Así que no podemos hacer otra cosa y creo que no necesitamos otro motivo para vivir expresando gratitud a Dios, sino el motivo de nuestra redención. Así que los santos entonces viven esperando la gracia de Dios, modelando la gracia de Dios, sobrecogidos de temor por Dios,
manifestando gratitud por la obra de redención de Dios. Y en último lugar, ya con esto termino, para que usted descanse del abanico, es manifestando el amor de Dios. ¿Cómo viven los santos? Manifestando el amor de Dios. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amaos. ¿Cómo? Unos a otros. Amaos unos a otros. El mandato de Pedro entonces es claro: ámense. Ámense. ¿Quieres saber cómo viven los santos? Solo permite ver la clase de amor, la expresión de amor con la que tú estás desarrollando tu vida cristiana. Ámense. Estos hermanos han recibido un nuevo nacimiento, y esta obra regeneradora del Espíritu de Dios despierta en el corazón del creyente nuevos deseos. Y uno de esos deseos es el deseo de amar. El deseo de amar. El cristiano tiene una vida la cual lo impulsa por sus deseos, y ese deseo es el de amar a sus pares. Pero esto, a pesar de ser parte de la vida cristiana, nos cuesta, hermano. Nos cuesta amar. Y una y otra vez leemos en la Escritura este llamado: amarnos los unos a los otros. Y Pedro lo promueve aquí también, porque es una clara evidencia de la fe bíblica, es una clara evidencia de la obra regeneradora de Dios en el corazón. El amor. Es por lo mismo que Pedro nos manda a perseguir este amor fraterno. Hermanos, debemos amarnos conforme a la obra de Cristo efectuada en nuestros corazones. ¿Y cuál es esa clase de amor? Bueno, Pedro menciona algunas características, 3 en particular. Pedro dice que ese amor debe ser sin fingimiento. Pedro dice que ese amor debe ser entrañable. Y Pedro dice que debe ser con pureza. Dice que es sin fingimiento, dice que es entrañable y dice que es con pureza. En otras palabras, sin fingimiento debe ser un amor sincero. Un amor sincero. Es un amor sin mezclas. Es un amor que viene de la naturaleza de Dios. Es un amor que está en el corazón del cristiano porque lo ha recibido de parte de Dios. Y aunque parezca increíble para el mundo, los cristianos nos podemos amar así porque en los cristianos habita Dios. Un amor sincero. Debe ser un amor entrañable. Y esto habla de un amor profundo. No es un amor superficial. No es un amor periférico. Es un amor que se interioriza. Es un amor que va más allá. Que no se conforma con un hola, ¿cómo estás? Es un amor, mi hermano, cercano, íntimo, que se prefiere antes que cualquier otra cosa. Es un amor cercano, un amor íntimo. Ese es el amor con el que Dios te está pidiendo que ames a los demás. Sincero, un amor entrañable, un amor profundo. Pero también es un amor puro, un amor puro. Este amor al que Pedro les manda debe ser puro, es decir, sin doble intención. Sin buscar algo, sin buscar una recompensa, unos beneficios personales. No es ese amor el que Pedro llama que debemos mostrar o modelar. Es un amor que debe buscar el bien de la otra persona en toda santidad. Debe ser un amor que esté buscando o promoviendo la ayuda de que la iglesia sea cada vez santa, equipada para toda buena obra, que sea apartada del pecado con tal de que pueda honrar al Señor. Ese es un amor puro, del cual Pedro nos está hablando. Si Dios es nuestro Padre,
Si hemos sido salvados por el Evangelio poderoso de Cristo, entonces debemos ahora amar a nuestros hermanos. Debemos amarlos de manera sincera, lo debemos amar de manera profunda y lo debemos amar promoviendo la santidad y la pureza. Esta será una clara evidencia de quiénes son hijos de Dios. Para terminar y concluir, ¿qué es lo que hemos enseñado? En resumen de toda esta porción pudiéramos decir que los santos viven esperando la gracia de Dios, preparando su entendimiento para la acción por medio de la meditación de la palabra de Dios, la cual es la única que los llevará a actuar con toda sobriedad. Los santos viven modelando la gracia de Dios, no amoldándose a los deseos del mundo, sino apartándose y consagrándose al Señor con tal de actuar en correspondencia a su llamado. Los santos viven sobrecogidos por el temor de Dios. Ellos saben que Dios es su Padre, pero que también será el juez de todos los mortales. Los santos viven expresando gratitud a Dios por la obra de redención. Y por último, los santos viven expresando o manifestando el inexplicable amor de Dios sobre sus hermanos. Así viven los santos. Y nosotros podemos vivir de esta forma solamente por gracia a la obra de Cristo. Solo por la obra del Señor. Porque hemos recibido de Dios su amor. Y ahora podemos manifestarlo. Porque hemos recibido de Dios el Salvador. Y ahora nosotros podemos justificarlo. No a través de nuestras acciones, sino mediante la fe que tenemos puesta constantemente en Él. Es de esta forma que debemos vivir, mis hermanos. Tengamos en cuenta algo. Y es que Pedro no está escribiendo a incrédulos, sino a cristianos. Y todos aquellos que estamos aquí, al igual que aquellos hermanos a los que Pedro le escribió, podemos fallar. Podemos fallar y podemos caer en este pecado. Y por eso una vez más yo quiero animarte a luchar. Quiero animarte a preparar tu mente para la acción, para que puedas esperar de la manera correcta y con la actitud correcta por la gracia que os traerá Jesucristo cuando Él sea manifestado. Mi hermano, ciñe los lomos de tu entendimiento. Medita de día y de noche en la palabra de Dios, porque solo la palabra de Dios podrá darte el justo modelo en el que tú debes caminar. Medita en la palabra del Señor, mi hermano, porque ella te hará cada vez vivir en santidad. La santidad no está reservada solamente a la vida eclesiástica. Ella trasciende fuera de este lugar, en tu trabajo, en tu casa, en tu hogar, con tu familia. Tú debes modelar la santidad. Tú debes modelar la gracia que se te ha entregado. Hermanos, no olvidemos que el hecho de ser hijo de Dios no invalida la justicia de Dios. Amigo que estás aquí presente, tu pecado tendrá una consecuencia. Hermano que estás aquí presente, tu pecado tendrá una consecuencia. Y si no le enfrentas en esta vida terrenal, no creas que no tendrá efectos en la eternidad. Nadie pasará exonerado de las consecuencias de su pecado, porque ciertamente el Dios del cual nosotros predicamos es bondadoso, es amoroso y es misericordioso, pero recuerda siempre que es un Dios, es un juez justo, que juzgará todas nuestras obras. Es delante de ese Dios que debemos temer. Es delante de ese Dios, mis hermanos, que debemos expresar gratitud. Porque frente a nosotros, los santos, no recae una consecuencia eterna de condenación. Más bien, ese día
entonces podremos escuchar las dulces palabras de nuestro Señor diciendo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Que esas palabras nos consuelen, que esas palabras nos llenen de emoción. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque ella es eficaz. Señor, yo he predicado tu escritura y te pido, Dios, que ahora por medio de la obra de tu Espíritu Santo tú seas efectuando el efecto glorioso en los corazones. Que puedas aplicarla, Señor. Ese es el deseo. Y que mis hermanos, Señor, cada vez que se encuentren en una situación que les ponga en riesgo su fe, puedan recordar esta enseñanza para atenderla, Dios, comprendiendo lo que tú demandas de nuestras vidas, vivir en santidad. Queremos vivir, Señor, como lo dice tu palabra. Oh Dios, queremos honrar ese llamado que tú nos has hecho. Y queremos hacerlo porque realmente confesamos y profesamos ser tus hijos, Señor. Ayúdanos en medio de nuestras debilidades, con tal de que el mundo, Dios, pueda ver el reflejo tuyo en nosotros. Es lo que deseamos, Dios. Yo te pido por esta iglesia, por estos hermanos, por el pastor Pedro, por su familia, para que esta iglesia pueda mantenerse fiel, Señor, a tu palabra. De esa manera, Dios, puedan honrar tu glorioso nombre aquí en Valledupar. En Cristo, Dios, te lo suplico y te doy gracias. Amén.